Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy vengo a hablar de vampiros. Había prometido este vídeo hace mucho tiempo y sinceramente se me olvidó. Y la semana pasada, hablando de mis obras de terror favoritas, al llegar a la premisa de vampiros me acordé de esta promesa que os había hecho y dije, bueno, pues el mes de octubre es un buen mes para hablar de los chupasangres, así que vamos allá. Antes de comenzar quería deciros que os voy a poner las imágenes de las cubiertas de los libros porque la inmensa mayoría de ellos no los tengo. No soy una gran compradora de libros de terror porque ya comprando clásicos y aunque no sean clásicos, algo de literatura contemporánea, ya casi no tengo sitio en casa para libros como para ponerme a comprar libros de terror. Así que normalmente todos los libros de terror que tengo, excepto algunos que he ido comprando en el Celsius, en el Festival Celsius de los últimos años, la verdad es que me los han dejado amigos o familiares y entonces no iba a ponerme a recorrer, a hacer una peregrinación por la casa de todos mis amigos y familiares para traerme los libros y enseñároslos, así que voy a enseñar las cubiertas. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con el último libro en cuanto a preferencia, pero el primero del que voy a hablaros. El alma del vampiro de Poppy Sitta-Wright es quizá de todos estos libros el que menos me guste, pero eso no quiere decir que sea un mal libro de vampiros ni que no me guste. Quiere decir que todos los que van a venir a continuación me gustan muchísimo más, pero este también me gustó. Si por algo destaca Poppy Sitta-Wright es porque es muy explícita en todo lo que cuenta. Y cuando digo todo, digo todo, desde la parte más erótica hasta la parte más sanguinaria, aparece explícitamente descrita y explicada con todo detalle en sus libros. Eso lo digo porque hay gente a la que esto le molesta. Bueno, pues de antemano sabed esto. El alma del vampiro es una novela que comienza con una joven adolescente de unos 15 o 16 años que entra en un bar regentado por un vampiro porque va buscando emociones fuertes. Así que a lo largo de esa noche se suma una especie de orgía de sexo y sangre, a resultas de la cual ella queda embarazada. El alma del vampiro es la historia del niño, del bebé que nace después de esta noche de locura vampírica, digamos. No voy a contar absolutamente nada más porque cualquier otra cosa que cuente os va a destrozar la lectura. Es la historia de este niño, de si realmente dentro de él hay algo extraño, algo extrahumano y cómo él va a aceptar que eso exista o no exista dentro de sí mismo. Lo dicho, una novela muy explícita, una buena novela de vampiros, donde el vampiro es un ser sanguinario. Sabéis que de hace un tiempo a esta parte se ha puesto de moda un tipo de vampiros muy light, que bueno, digamos que no son tanto de mi gusto, aunque la verdad me gusta tanto la figura del vampiro que incluso ese tipo de libros o ese tipo de series o de películas las acabo leyendo y las acabo viendo, pero digamos que no son muy de mi gusto. Este es uno de los vampiros, un tipo de vampiros que a mí sí me parecen muy interesantes. Pero ya digo, de todas las novelas, estas son las mejores novelas de vampiros que yo he leído escritas en los últimos años, aproximadamente de 1970 esta parte, digamos, ¿no? Pero de todas ellas, quizá la que menos me gusta es esta. Aún así, he leído muchas novelas de vampiros en este tiempo y está entre las que más me gustan. Ahora sí vengo a hablar de una novela a la que no puedo ponerle peros. Estoy refiriéndome a Déjame entrar. El nombre de su autor es tan complicado que lo voy a leer. John Ajvide Lindqvist. Es nórdico y bueno, no sé pronunciar bien el nombre, lo siento. Esta novela sí que me gustó muchísimo. Normalmente no suelo leer novelas protagonizadas por niños en las que los niños vayan a sufrir. Es algo que nunca me ha gustado demasiado, incluso cuando yo misma era niña y leí Oliver Twist lo pasé muy mal con Oliver Twist, pero desde que soy madre lo tolero bastante menos. Aún así, esta novela me habían hablado tan bien de ella, que por cierto también hay una película que vi y me gustó, que como me habían hablado tan bien de esta novela decidí intentarlo y no me arrepiento. Me gustó muchísimo. Aquí el protagonista es un niño llamado Oscar, es sueco, vive en un barrio a las afueras de Estocolmo y no tiene una vida feliz ni en su casa ni en la escuela. Es un niño bastante solitario, le gusta coleccionar recortes que salen en prensa sobre crímenes reales y sufre bullying en el colegio. Y como toda persona que sufre bullying no sabe cómo pararlo ni siquiera cómo
enfrentarlo. Es muy dura esta parte, aviso. Llega un día al vecindario una niña nueva, una nueva vecina acompañada de una persona mayor, y esta niña es muy extraña, más extraña que el propio Óscar, que ya es percibido como un ser extraño por los niños que lo rodean. Esta niña es muy pálida, no sale de día y ni siquiera tiene frío cuanto más nieva. Poco a poco se van conociendo y se van entablando entre ellos una extraña y preciosa relación que, si queréis saber cómo culmina, tenéis que leer el libro. De los mejores libros de vampiros que yo he leído. El vampiro de Roprats, de Jacques Chasles, es una novela que a mí me extrañó por quién la había publicado. Aparece publicada en la editorial Anagrama y me extrañó mucho, ya os digo. Anagrama publicando una literatura de vampiros. Ya sé que ahora Anagrama también publicó no me va a salir el nombre, Dios mío, a Mariana Enríquez, y bueno, pues optó por ese tipo de literatura, pero digamos que yo de Anagrama había leído otro tipo de literatura, no había leído literatura de terror asociada a Anagrama ni de vampiros concretamente, así que me llamó la atención y lo leí, y qué sorpresa, porque me gustó muchísimo. Pensad, estamos en el siglo XIX y una jovencita, una adolescente apenas, muere de meningitis, y poco tiempo más tarde su tumba aparece profanada, no me salía la palabra, su tumba aparece profanada y su cuerpo está pues mordisqueado y en parte devorado. Al mismo tiempo, o con muy poco tiempo de diferencia, en algunos pueblos alrededor también ocurren situaciones bastante violentas que hacen que la gente del pueblo se asuste pensando que puede haber un vampiro entre ellos. Me resultó interesantísima esta obra, no solamente por la descripción del propio pueblo y la relación de la gente del pueblo, sino también por lo que el miedo puede hacer con la colectividad. Ya os digo que es una novela que me llamó mucho la atención, que leí. Bueno, la verdad no me esperaba una verdadera novela de vampiros y me encontré con una obra interesantísima. Creo que todos esperáis que hable de Anne Rice y las crónicas vampíricas, y aquí voy a hacer un poco de trampa porque no voy a hablar de una novela, voy a hablar de una saga de novelas de vampiros. Creo que me entenderéis si os digo que no puedo elegir. Quizá mi favorita sea Entrevista con el vampiro, porque fue la primera que leí después de haber visto la película y a partir de ahí vinieron Lestat el vampiro y todas las demás, pero quizás sea especial por eso, pero a mí me gustaron todas muchísimo. Entonces aquí las englobo todas como una única novela enorme. Me da igual que me hables de Lestat, me da igual que me hables de Louis, me da igual que me hables de Armand o que me hables de Claudia. Todos absolutamente son interesantes. Muestra un mundo extraordinario, extraordinariamente bien descrito, da igual el país o la época. A mí me gusta mucho cuando transcurre en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX, XVIII-XIX, ese momento, esas descripciones de las plantaciones, de la situación que allí se vivía, de cómo los esclavos perciben, porque están mucho más abiertos a creer en lo extraterrenal, digamos, ¿no? Y cómo perciben que algo malo está pasando, que el diablo ha entrado en las puertas de la casa de su amo, estoy refiriéndome a Louis, ¿no? No sé, luego cuando están en la ciudad, cuando están en una época más contemporánea, a mí me parecen unas novelas extraordinarias. Me da igual el país en el que transcurran y me da igual el vampiro que protagonice la historia. Me parece una saga imprescindible para cualquier amante de la literatura de vampiros. ¿Cómo no voy a hablar de Stephen King cuando me refiero a vampiros? El misterio de Salem Slot es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que podemos leer de vampiros, da igual de qué época, da igual de qué país, es de lo mejor, está en el top de la literatura vampírica. El misterio de Salem Slot tiene muchas de las cosas que me maravillan de Stephen King. Lo primero es que transcurre en un pueblo y siempre me ha gustado mucho cómo Stephen King explica las dinámicas de los habitantes de los pueblos pequeños. Me gustan mucho las descripciones, la creación de personajes. A este pueblo, que está en el condado, en el estado de Maine, llegan tres extraños: un escritor, un anticuario y un hombre muy misterioso que no se deja ver. Comienzan a ocurrir cosas extrañas y cosas truculentas, y entonces el escritor, que cuando era niño vivía en ese pueblo, recuerda que también en aquella época habían ocurrido alguna serie de hechos un tanto
terribles asociados a una casa oscura y misteriosa que quedaba en el propio pueblo. Esta novela parece ser, no sé si es cierto, que cuando se publicó no se había avisado que era de vampiros para mantener el misterio hasta que se llegara a ese momento, ¿no? Hoy en día yo creo que es famosísima, que todo el mundo la mete en toda recopilación que se precie de novelas de vampiros y todos sabemos que es una novela de vampiros. Pero os voy a contar. Otra de las grandes novelas de vampiros es Soy leyenda, de Richard Matheson. Este además es un autor que no solamente tiene esta novela, sino que tiene otras que también me maravillan. Es un autor que a mí me gusta muchísimo, y esta novela tiene un puntito distinto porque está contada en tono distópico, digamos. Es la historia de un mundo en el que una pandemia, es que la palabra pandemia ya me pone, la verdad, los pelos de punta, pero bueno, una pandemia se ha extendido y todos los seres humanos se han convertido en vampiros. En la película lo llevan de otra manera, ¿vale? Son más bien zombies, pero en la novela se han convertido en vampiros y queda un único hombre sobre la faz de la tierra, un único ser humano sin contagiar, que es el que debe sobrevivir. Él lucha por su supervivencia. Y en realidad la novela es toda una reflexión, va mucho más allá de la novela de vampiros, es una novela que tiene unas reflexiones bastante profundas en torno a la soledad y también, y casi yo diría que sobre todo, en torno al camino que está tomando la humanidad, hacia qué abismo nos estamos dirigiendo por las distintas decisiones, malas decisiones que estamos tomando. A mí esta novela me pareció extraordinaria. Llegamos a un libro que fue para mí la sorpresa de sorpresas, porque yo no sabía que Carlos Fuentes había escrito una novela de vampiros y lo descubrí hace no tanto, yo creo que poco antes de abrir este canal. La novela en cuestión se titula Blood y toma, digamos, el testigo de Bram Stoker y de su Drácula, de su conde Drácula, que en este caso llega a la Ciudad de México y hay un hombre que tiene que encontrarle una casa para vivir. Bueno, al final encuentra esa casa que es bastante decrépita, claro, es que ¿dónde va a vivir Drácula? No va a vivir, no sé, en un loft en el centro de F, ¿no? Entonces una casa bastante decrépita y tiene un criado contrahecho. Es que de verdad, lo que tiene esta novela es que está contada en tono de parodia muchas partes. Por ejemplo, cuando hace unas descripciones muy amplias de la casa en la que vive Vlad, a mí me parece una parodia de las novelas góticas, de las casas de las novelas góticas. Lo mismo ocurre cuando se detiene a describir la figura del vampiro, que lo hace de una manera que casi parece una parodia de esas descripciones de literatura vampírica. Pero no os engañéis por esto que os digo de que tiene un tono paródico, porque la novela es francamente inquietante. Es una novela que tiene partes perturbadoras. Por ejemplo, hay una escena de sexo que a mí me resulta bastante perturbadora porque hay que interpretar el significado que tiene dentro de la propia historia, y luego cuando aparece por primera vez el vampiro, a ver, es perturbador. Así que es una novela con casas inquietantes, me recuerda un poco al ambiente de la casa de Aura, ese ambiente oscuro, sofocante, de otra de las grandes novelas, brevísimas, porque Vlad también es una novela muy breve, de Carlos Fuentes. Y francamente Carlos Fuentes es un escritor que me sorprende mucho, porque descubres partes de su obra literaria que no te esperas y que tienen una enorme calidad, porque al final es Fuentes, ¿no? Es un gran escritor. Otra de las grandísimas novelas de vampiros que tampoco me esperé para nada que fuera así de buena es Sueño del Febre, de George R.R. Martin. Yo llegué a esta novela porque cuando terminé de leer todo lo que estaba publicado de Canción de Hielo y Fuego y sabía que todavía era una serie inconclusa, tenía muchísimas ganas de seguir leyendo a George R.R. Martin. Entonces busqué y descubrí que había escrito, además de fantasía, había escrito ciencia ficción, terror. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que había escrito una novela de vampiros, que es algo que a mí me gusta mucho? Así que me lancé a leer esta novela sin esperar gran cosa, simplemente para volver a toparme con la pluma de George R.R. Martin. Y es una grandísima novela de vampiros, pero grandísima. Es maravillosa. Todos los que habéis leído a George R.R. Martin sabéis que dos de sus fuertes son, por un lado, las ambientaciones, que
que son extraordinarias, y por otro lado la creación de personajes y el desarrollo de su psicología. Y esto se ve aquí en Sueño del Febre. Realmente estamos asistiendo a una historia que transcurre en Mississippi en el siglo XIX, en el propio río Mississippi, en un barco de vapor propiedad de un capitán que lleva a bordo a un hombre que lo salvó de la ruina, salvó a su naviera de la ruina porque le prestó dinero en un momento de máxima necesidad, a cambio de una serie de condiciones que realmente no son complejas, no son muy difíciles de llevar a cabo, pero sí son extrañas. Entonces este capitán poco a poco va descubriendo a quién lleva a bordo, quién o qué lleva a bordo, y tiene que tomar una serie de decisiones. La novela es extraordinaria, de verdad, de las mejores novelas de vampiros que yo leí. Además, no dejaba de asombrarme el cambio de registro tan enorme, de cambio de Canción de Hielo y Fuego a Sueño de Febre, y que siguiéramos encontrando un autor que realmente escribe obras de semejante calidad. Pues es una de las grandísimas novelas de vampiros que yo he leído en los últimos años, bueno, en mi vida realmente. Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, de Grady Hendrix, ya hablé de ella la semana pasada en un vídeo, así que los que ya me habéis oído en el vídeo de la semana pasada podéis saltar esto porque no os voy a contar nada nuevo, pero por si alguien no vio el otro vídeo os cuento brevemente el argumento, muy brevemente. La protagonista es una mujer de mediana edad que está en una situación de casi vacío existencial. Ha dejado de estar tan ocupada como estaba antaño, ¿no? Ya su marido y sus hijos, que son mayores, no la necesitan. Debe ocuparse de su suegra, que es una mujer dependiente y anciana que lleva mucho tiempo y mucho trabajo, y su válvula de escape es un club de lectura en el que se habla de true crime y se comentan no solamente libros, sino historias de crímenes reales. Un día, al regresar a casa de una manera un tanto peculiar, conoce a un hombre muy atractivo que despierta dentro de ella emociones, sensaciones, ¿no? que creía ya que olvidadas y que nunca iba a volver a sentir. Pero ocurre en en esta misma época en la que conoce a este hombre, que empiezan a ocurrir cosas muy extrañas con niños en la ciudad. Y ella relaciona ambos hechos y cree que se encuentra ante un vampiro. Si se titula... Voy a leer el título porque antes me lo tenía aprendido, pero ahora Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, es que es larguísimo. Titulándose así, pues imagináis un poco qué decisiones va a tratar de tomar esta mujer con respecto a este vampiro. La verdad es que es una novela que mezcla humor negro, yo me reí mucho en algunas partes, con descripciones bastante explícitas en ocasiones, y luego con una ironía maravillosa para criticar el mundo que la rodea. La recomiendo muchísimo. La llegada del vampiro, de P.C. Doherty, es una obra que no sé si podréis encontrarla. Yo la tengo en mi memoria como una de mis mejores lecturas de vampiros, pero la leí hace muchos años y tendría que haber buscado la información, lo siento, últimamente tengo muy poquito tiempo para nada. Para ver si todavía podéis encontrarla editada o si tenéis que acudir a librerías de segunda mano y demás. Yo aún así voy a hablaros de ella por si no está editada actualmente y tenéis la suerte alguna vez de toparos con ella en una librería de segunda mano, comprarla porque merece mucho la pena. Estamos en los inicios del siglo XIV y nos encontramos con una novela de sabor medieval. A mí me recordó en cierto sentido al Nombre de la Rosa, salvando las distancias, porque no tiene evidentemente la profundidad del Nombre de la Rosa ni está tan extraordinariamente bien escrita. Eso quiero dejarlo claro. Pero un poco la ambientación y además me recordó un poquillo al Nombre de la Rosa. Lo que nos encontramos aquí es con un grupo de peregrinos que cuando descansan de su peregrinaje por la noche, para entretenerse se cuentan unos a otros historias de terror. Y nosotros asistimos a la historia que cuenta un caballero. Es una historia que transcurre en Oxford, un tiempo antes de que el propio caballero nos la esté contando. En Oxford empiezan a aparecer cadáveres que tienen muy desconcertada a la gente porque están totalmente desangrados, pero no tienen grandes signos de haber sido violentado el cadáver, ¿no? Entonces no saben muy bien qué ocurre, ni cómo mueren, ni cómo pierden la sangre. Y están, lo dicho, muy desconcertados. Llega de repente una anciana de los Balcanes y comienza a contar viejas historias de no muertos que se alimentan de la sangre de vivos, y empieza a surgir un ambiente de cierto nerviosismo y miedo en la ciudad. Así que a este caballero se le encarga que investigue el caso, y lo que nosotros estamos leyendo es la investigación de ese caso de vampiros
supuestos vampiros o vampiros, llevados a cabo por el propio caballero. Recuerdo su lectura como algo maravilloso, fue una recomendación de un profesor cuando iba, yo creo que al instituto, y la verdad es que me pareció, es una de las grandes novelas que leí. Estoy dejando para casi el final, porque me faltan solo 2 novelas, la que más miedo me dio en toda mi vida. Es una novela que leí un verano que estaba en casa de mi abuela con uno de mis amigos, mis grandes amigos de la infancia, uno de mis grandes amigos del pueblo. Él tenía esta novela y él la leía por la noche, y como a mí me daba mucho miedo leerla por la noche, a mí me la dejaba para leérmela por la mañana o por la tarde. Y nos marcábamos metas para no leer uno más que el otro, estar leyendo los dos lo mismo y poder comentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, leíamos 2 capítulos al día. En la novela de la que os estoy hablando creo que es muy difícil de conseguir, pero como en el caso del anterior os la nombro por si acaso tenéis la dicha y la suerte de encontrarla por ahí, porque de verdad que si queréis pasar miedo con vampiros es que es aterradora. Estoy hablando de La luz al final del túnel, escrita a la limón por John Skype y Craig Spector. Aquí nos encontramos en Nueva York, en el metro de Nueva York, y en uno de los vagones se produce una matanza, es una carnicería lo que se produce, y es terrorífico, y la policía, los agentes de policía, los detectives de la policía, creen que se encuentran ante un asesino en serie, y eso es lo que andan buscando. Pero una serie de personas que o bien están allí cerca cuando eso ocurre, o bien han oído hablar de lo que allí ha ocurrido, no lo tienen tan claro que sea un humano, un asesino en serie el que lo ha llevado a cabo, porque todos ellos han tenido con anterioridad experiencias con vampiros. Luego acaban juntándose, acaban uniéndose, porque piensan que en la ciudad hay uno o varios vampiros sueltos y que están en los túneles del metro de Nueva York. Y no se les ocurre otra cosa que bajar a los túneles a buscarlos. De verdad que yo no recuerdo haber pasado tanto miedo con nada, ni siquiera con It, que es una de las novelas que más me aterrorizó, o con Cementerio de Animales, que lo pasé fatal. Estas 2 de Stephen King me dieron mucho miedo, pero como esta, ninguna. Dejo para el final la novela de vampiros más sorprendente que he leído en mi vida. No digo que sea la mejor, digo que para mí fue la más sorprendente, y os voy a explicar por qué. Me estoy refiriendo a La fuerza de su mirada, de Tim Powers, una novela que a mí no me la recomendaron porque tratara el tema de los vampiros, sino porque los protagonistas son los poetas románticos. Son Keats, son Shelley y Lord Byron. Es decir, ellos son los vampiros. O sea, ¿puede haber algo mejor que esto? Una novela que mezcle a los poetas románticos y a los vampiros. Bueno, pues parte de la siguiente premisa. Casi todos ellos murieron muy jóvenes, y algunos de ellos de enfermedades relacionadas con la sangre. Luego, mezclando todo eso en una coctelera, te sale la posibilidad de que quizás estos autores, y bueno, la concepción que tenían de la vida y de la muerte, y cómo vivían apurando cada segundo sin importarles un poco que la vida era como una cerilla para ellos, ¿verdad? O sea, consumirse rápido no les importaba. Pues todo ello en una coctelera dio la posibilidad, y a eso se agarra el autor, de que pudieran ser vampiros. Entonces los vamos acompañando, porque aquí mezcla muchísimo de la biografía de los autores, de su propia obra literaria. Si sabéis la vida de los 3 y si sabéis un poco, si habéis leído un poco su obra, os vais a sentir en casa absolutamente reconfortados. Entonces mezcla todo esto con el hecho de que puedan ser vampiros, y con ellos vivimos múltiples aventuras y todos sus viajes y enfrentarse a la muerte y una serie de cosas. Es la novela de vampiros más deliciosa que he leído en mi vida. No digo que sea la mejor, sino que une una serie de cosas que para mí son muy importantes, porque a mí me gustan muchísimo. ¿Y cuál fue mi sorpresa al estar preparando este vídeo y cuando estaba buscando la cubierta de esta novela, que por cierto me lo dejó una amiga de la facultad, me topé con que tiene una segunda parte que se titula Ocúltame entre las tumbas. Pero en este caso los vampiros no son poetas románticos, son los pintores prerrafaelitas, o sea, Rossetti y compañía. Yo tengo que leer esa novela, porque es que los pintores prerrafaelitas me encantan, me gustan muchísimo, y me los ponen como posibles vampiros en una novela y vamos, yo me quiero morir. Pues eso, estas son las novelas que yo recomiendo
Creo recordar que son 12 las que he nombrado. Me parecen las 12 extraordinarias. Acordaos de que la primera, la de Poppy Sita Bright, quizás sea de todas ellas la que menos me guste, y estuve un poco a punto de no meterla, pero al final pensé, bueno, en su momento te gustó y quizás no sea tan extraordinaria, en mi opinión. Sabéis que yo no soy experta en literatura de terror y por mucho que haya leído a los vampiros, tampoco soy experta en literatura de vampiros, ¿eh? En mi opinión, quizá no sea tan extraordinaria como otras de las que he hablado y no me haya gustado tanto, pero sigue siendo una gran novela de vampiros. Ahora bien, tengo en mente 2 novelas de vampiros que voy a leer en breve. Una es Nosferatu, de Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King, es un escritor, bueno, yo lo que leí de él, la verdad es que me gustó. Lo leí con un poco de sin estar muy clara yo de que me fuera a gustar, pensando, bueno, es el hijo de Stephen King, este tipo de cosas que a veces, estos prejuicios que a veces tenemos. Y la verdad es que lo que leí de él me gustó. Espero que me guste Nosferatu. No sé que va de vampiros, pero no sé nada más. Sé que también hay una serie de televisión que estoy deseando ver cuando acabe de leer la novela. Y bueno, veremos. Os hablaré de ella cuando acabe de leer la novela. Es extensísima, no sé cuántas páginas tendrá, pero bueno, rondará las 800. Y otra que debe de ser bastante extensa también y que tengo muchas ganas de leer, es de un autor español del que no he leído nada. Estoy hablando de Carlos Sisi y es Rojo. Me han dicho de Carlos Sisi, bueno, me ha dicho no, lo he escuchado en, pues no sé si fue David Calpa quien lo dijo. No sé si fue David Calpa quien lo dijo. Es que para mí es el referente de literatura de terror porque siempre que sube un vídeo lo veo inmediatamente. Pero igual no lo dijo David Calpa y lo dijo alguien más, así que si esa otra persona escucha esto, por favor, siento no acordarme de que haya sido tú quien lo ha dicho. Pero parece ser que Carlos Sisi es un autor que hace unos planteamientos extraordinarios, pero que sus finales no son demasiado buenos. Entonces, bueno, pues voy un poco... Esa novela no la voy a comprar, la de Carlos Sisi. Esta novela además la tiene una amiga mía, así que se la voy a pedir a ella, porque oye, yo si no voy sobre seguro, pues ya trato de no comprar las novelas. Y si me dicen que quizás el final, Carlos Sisi no hace buenos finales, no lo sé. ¿Habéis leído Rojo de Carlos Sisi? Era Rojo, ¿verdad? Sí. Rojo de Carlos Sisi. Pues recomendadme por favor leerla o no leerla, comprarla o no comprarla. A ver, leerla yo creo que la voy a leer porque es de vampiros y es que incluso aunque sea mala la voy a leer. He leído Crepúsculo, yo esto no sé si os lo he dicho. Leí Crepúsculo, leí también las novelas en las que está basada la serie True Blood, que bueno, como transcurre en el profundo sur de los Estados Unidos, la verdad es que mezclas profundo sur de los Estados Unidos y vampiros y fueron muy entretenidas, pero yo no diría que son novelas... grandes novelas de vampiros ni novelas extraordinariamente bien escritas. Ahora, divertidas son, divertidísimas, o sea que si os gusta el tema de los vampiros os lo recomiendo mucho. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y si tenéis alguna recomendación sobre vampiros, dejádmela en comentarios que os leo. Por cierto, estoy tardando mucho en responder los comentarios, incluso en leer los comentarios. Tengo muy poquito tiempo, los que sois profesores me entendéis. Estamos ahora mismo locos haciendo las programaciones de la nueva ley de educación en España y eso lleva muchísimo tiempo y cuando acabo tengo la cabeza cuadriculada, así que trato de, no sé, de estar poco ante una pantalla porque estoy constantemente escribiendo delante de la pantalla del ordenador. Entonces por eso, pero yo voy a acabar leyendo todos los comentarios, os voy a ir respondiendo, pero bueno, eso no es que no me importe lo que me decís porque me importa, pero es que a veces el tiempo no da para todo. Muchas gracias por haberme escuchado, gracias por llegar hasta aquí, chao y hasta la próxima.